Y ahora es momento de hacer una parada para entender muy bien qué significa el concepto de turismo 5.0, este concepto que ocupa toda nuestra reflexión de hoy. Con todos vosotros, Andy Stallman, embajador de eTalks. El turismo 5.0 se puede definir como la integración en todas las medidas del espacio digital y el espacio físico centrados en el ser humano. Esta convergencia de lo digital y lo físico, así como todos los avances tecnológicos y la transformación digital, deberían ayudarnos a abordar y eventualmente comenzar a resolver muchos de los desafíos y seguir creando nuevas oportunidades. Dentro del turismo 5.0 emerge el branding 5.0, que se desarrolla en un nuevo entorno en el que las personas y los sistemas están todos conectados, usando de manera estratégica las tecnologías que extienden las capacidades humanas para crear, desarrollar, comunicar, construir valor en todo el viaje del consumidor. El 5.0 parece que va de tecnología, pero en todo sentido va de personas y del ser humano. Todo esto es muy personal, en el sentido de la gente que trabaja en los hoteles, las líneas aéreas, los restaurantes, los taxis, las universidades, los bares, los parques temáticos, los museos, las tiendas. Y es personal todo esto en la forma en que se interactúa con los clientes, hacia adentro y hacia afuera de las empresas. El futuro del branding, del marketing, del turismo y de los negocios es personal. Entre la mayoría de asuntos que vivimos a diario en el seno de diferentes empresas, hay tres cosas que destacan rigurosamente por encima de las demás. La primera es la transformación digital, la segunda es la importancia de la marca en este nuevo escenario y la trascendencia que tienen los empleados en los cambios es ni más ni menos que la tercera, pero no por eso menos importante que las anteriores. Un tema constante en las reuniones en estos últimos años con directivos de compañías y con empleados de las mismas compañías es cómo la globalización, el impacto de las nuevas tecnologías y las crisis han obligado a las organizaciones a reconsiderar sus estrategias y muchas a cambiar la forma en la que operan. Es cierto que los cambios van más rápido por fuera de las empresas que por dentro. La irrupción de lo digital, los cambios en las necesidades y hábitos de los clientes, los nuevos puestos a cubrir, la reorientación de objetivos. Un nuevo mercado exige una visión clara para una capacidad nueva de encarar la creación de nuevos paradigmas. Necesitamos nuevos ámbitos de experimentación y sobre todo mucha valentía. El diseño del management no está pensado para pedir a los que gestionan las empresas que sean creativos, sino para impedirles que cometan errores o corran riesgos innecesarios. Sin embargo, el mundo ha cambiado. Y es imperativo que los líderes, aquellos que dirigen las empresas y las organizaciones, más allá de su tamaño, asuman el rol estratégico que tienen sus equipos para este nuevo desarrollo, para este nuevo entorno. Y que empapar de creatividad la gestión es esencial. Mientras las empresas de éxito crecen y se desarrollan sobre la base de sus personas, de su talento, muchas compañías no saben, no quieren o no pueden comunicar o conectar con ellos. Los empleados en el pasado eran los grandes embajadores de tu marca, ahora son tu marca. El buen branding, el branding 5.0, es imprescindible para estructurar las interacciones de los equipos, cultivar un mayor sentido de pertenencia, de orgullo y de compromiso. Fomentar esta creatividad, así como la innovación, es profundizar también en la empatía y alinear a todos los miembros de la organización en torno a objetivos, cultura, resultados y valores concretos. Entonces, la gran pregunta que surge es ¿cómo rediseñamos culturalmente las empresas que hace décadas repiten la misma fórmula? Primero, compromiso. Involucremos a los empleados en los procesos. Ellos conocen la organización y la empresa y sobre todo a los clientes mejor que nadie. Háganlos sentir parte, es fundamental. Segundo, comunicación. Comunicarse con ellos, involucrarlos. Ellos no saben qué pasa allá arriba en la cúpula de la compañía, pero acérquense a los equipos, háganlos sentir relevantes, partícipes. La mala o la falta de comunicación siempre termina siendo uno de los principales problemas de la mayoría de empresas. Tercero, el momento de nuevos modelos, rediseñar procesos, ya que las estructuras de hace 10 o 20 años no tienen nada que ver con nuestro mundo hoy. La verticalidad da paso a la transversalidad. Cuesta cambiar, lo sé, soy consciente, pero cuesta mucho más quedarse quieto y no hacer nada. Cuarto, retroalimentación. Oír lo que tienen para decir. Muchas veces las mejores ideas y las más creativas y las soluciones vienen de adentro. Cambien el miedo por la participación, investiguen, experimenten, escuchen más. Quinto, marca. Cada persona es además una marca personal, pero sobre todo aporta valor a la marca global y viceversa. Empoderar a las personas es generar mayores recursos de comunicación e interacción para la organización.
En conclusión, rediseñar culturalmente su empresa no es sencillo, pero las que promueven la creatividad, la comunicación abierta, la innovación y el compromiso dentro de su entorno estarán en continuo proceso de crecimiento. Esto es de aplicación para una empresa de 10 personas o de 9.000. Este mundo tiene dos activos que cotizan cada vez más al alza: el tiempo y el talento. Muchos empresarios me dicen, en relación con los cambios sociales, económicos, globales, el talento no se puede retener, el tiempo no se puede detener. Cuanto más rinda su equipo, mejores líderes tendrá su empresa. No se trata de tener un héroe individual, sino de que el éxito sea del equipo. Allí es donde radicará la fortaleza de la marca y de una empresa. En este mundo de cambio constante y permanente, lo único que no debería cambiar es la inversión en el talento. Por otro lado, también hacia afuera están sucediendo muchas cosas en las organizaciones y en las empresas. Cada vez más, los clientes que han experimentado la personalización en el proceso de compra o de disfrute admiten que esta personalización sí ha influido en sus decisiones. Los consumidores o clientes afirman que la consistencia entre lo físico y lo online es de suma importancia para ellos. Queda en evidencia que conceptos como Brand-O-Phone y su aplicación práctica ya forman parte del nuevo sistema de este nuevo mundo. Las marcas que mejor han comprendido el cambio de escenario están trabajando fervientemente en la integración de una experiencia positiva del cliente en todos sus canales y sobre todo aprovechando el uso de las nuevas tecnologías para que en el ámbito digital la personalización sirva para seducir, atraer y sobre todo fidelizar a esas personas. El on y el off como un todo, no como ámbitos que compiten. Porque la experiencia de marca no termina al efectuar una compra, sino que el proceso se consolida en la experiencia. Eso es lo memorable, lo que hace que te recomienden o que te critiquen. En definitiva, que tu inversión sea rentable. Cada vez más queda en evidencia que la tecnologización se seguirá integrando de manera natural a la experiencia de compra y a los hábitos del cliente. Eso sí, nunca reemplazando lo humano. La tecnología podrá guiar y orientar al cliente a través de consejos y recomendaciones sobre productos o servicios, al mismo tiempo que va recogiendo datos sobre dicho cliente, para que la relación tecnología-persona no solo sea útil y rentable para el negocio, sino también para el cliente. En este punto radica el éxito de la futura relación, un beneficio mutuo, un beneficio para todos. No es nada personal, son solo negocios. Esta es una de las frases más famosas de la historia del cine. No aplicaría al nuevo paradigma turístico del siglo XXI. En los negocios de esta nueva era, todo es personal. En resumen, los empleados de cara al cliente deberán concentrarse en atraer, satisfacer y mantener a sus clientes, y las perspectivas de empleo, aunque seguirán siendo escasas por un tiempo, cada empleo tendrá que ser cuidado y mimado. El esfuerzo de todo el mundo debe estar centrado en potenciar el rol de las personas, de los empleados, como esencia de la marca. En estos días al cliente no solo le atrae el acto de compra, sino que se convierta en una experiencia en sí mismo. Y que además los productos y servicios sean atractivos por las sensaciones que podemos experimentar cuando los consumimos y disfrutamos. El inconsciente desarrolla una conexión invisible con estos estímulos. Las marcas necesitan y deben ir más allá de lo racional. Los clientes hoy hablan más entre sí que con las marcas. Este intercambio de información fuera del espacio de las marcas será uno de los puntos calientes del futuro. Los clientes se sentirán más confiados y mucho más cómodos para recibir información real sobre productos o servicios, aunque la fuente sea desconocida. Ese flujo de comunicación será el canal a seguir. Las marcas necesitan de un feedback positivo, pero más aún de un mayor entendimiento acerca de su sector y de lo que la gente espera de ellas. Vivimos en una era de competencia extrema y toda ventaja competitiva se ha reducido a una ventaja comparativa. Es fundamental profundizar en este punto. Se refiere a la forma en que marcas y clientes pueden tener una mejor relación. Y el principal objetivo es alcanzar en el futuro, o ya mismo, el brand engagement. Lograr que los métodos, formas y manuales de antaño se transformen verdaderamente en relación. En la actualidad es imprescindible humanizar las marcas. Las marcas más humanas son más cercanas y tienen más posibilidades de éxito. La buena gestión de una crítica negativa puede transformarse para todos ustedes en un buen activo. Recuerde, la conversación está sucediendo, esté usted participando o no. Las compañías más exitosas son las que crean lo que solo ellas pueden ofrecer al mundo. Va más allá de crecimiento y dinero. Tiene que ver con su excelencia, su respeto por los otros, su capacidad de mejorar o dar felicidad a la vida de las personas. El turismo es vida. Esta suma de factores
la cultura, el alma de la organización. Para personalizar la experiencia potenciará la relación con los clientes. El cliente da cada vez más valor a las marcas que conocen sus necesidades y sus gustos. Las marcas más exitosas, que entienden que la relación con sus empleados y con sus clientes debe ser personal, son las que están marcando el rumbo y el camino. El turismo 5.0 tendrá la mayor cantidad de herramientas y soluciones tecnológicas de la historia a su alcance. Pero el centro de todo, no lo olviden, seguirá y debe seguir siendo la persona. Lo digital como medio, el ser humano como fin. Una nueva y apasionante era del turismo comienza. El turismo 5.0 ya está aquí.